Muy buenas noches a todos los participantes. Gracias por estar con nosotros en el horario indicado. Estamos con la presencia de la doctora Barbie Celada justamente para dar inicio a la clase y último de este módulo, última clase de este módulo. Doctora, muy buena noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a esta última clase sobre animales ponzoñosos. ¿Bien? Vamos a empezar. Muchas Bueno, gracias, señora Sui. muchas gracias. Bueno, vamos a empezar por animales ponzoñosos. ¿Y qué son los animales ponzoñosos? No son aquellos que producen veneno y poseen la capacidad de inocularlo por medio de un aparato especializado. Pueden ser los dientes, pueden ser los quelíceros, como lo tienen las arañas, como lo tienen los escorpiones, pueden ser los aguijones, como lo tienen las abejas, ¿no? O las cerdas, como algunas arañas, o también los bichos peludos o los gusanitos, ¿no? Los lepidópteros. Bueno, pero hoy vamos a hablar específicamente de ofidios y algunos tipos de arañas. Bien, bueno, este es el manual y guía de atención de accidentes ofídicos que yo se lo envié, que si bien es un poco antiguo, lo que refiere sobre fisiopatología, mecanismo de acción, está bien, entonces se los recomiendo. Lo que ha variado un poco es el tema de la cantidad de sueros antiofídicos. Pero bueno, ¿cuál es la importancia médica o cuáles son los ofidios que son de importancia médica para nosotros, ¿no? Porque sabemos que hay muchísimos ofidios disponibles que existen de cierta manera, pero existen los que son que tienen mayor veneno y menor veneno de cierta manera, ¿no? Entonces, las familias de importancia médica tenemos los viperidae, que son las víboras de género Botrops, o Yarará, Yararaca, Yuperojobo, etc. La Crotalus, que es la cascabel. También entra aquí la laquesis y tenemos los elápides, que son los corales, y las no peligrosas, ¿no? Que son las colubres. Bueno, entonces, ¿qué es lo importante de aprender a basarnos y lo que vamos a aprender, ¿no? Tenemos un ofidio, que este ofidio va a generar una lesión, un tipo de mordedura que los animales ponzoñosos van a generar 2 puntos, y la mordedura no venenosa de cierta manera, va a generar como un tipo arañazo, ¿no? Este tipo de mordedura va a generar una lesión en una persona, ¿no? Mayor riesgo sobre todo, como siempre, en niños y en personas adultas ancianas, y el tiempo de latencia me va a generar un cuadro clínico. En la mayoría de los casos puede que no vean el ofidio, ¿no? O que si lo ven, no llegan a sacar una foto, ¿no? O no lo reconoce la persona, entonces lo que nos va a guiar al 100% va a ser la clínica. Bien, entonces, Botrops. Este género es el principal causante de los accidentes en el continente sudamericano, porque tenemos más de 30 especies de Botrops, y es el número 1 causante en nuestro país también. El tamaño varía desde pequeñas especies que no exceden más de 50 centímetros de longitud, hasta especies grandes que pueden superar los 2 metros. Son vivíparos y las puestas oscilan entre 2 y 20 crías. Se alimentan generalmente de pequeños mamíferos, anfibios, reptiles, aves y artrópodos. Por eso que como prevención siempre se les pide a las familias, ¿no? A las personas que tengan un lugar limpio, porque ellas van en busca, ¿no? De estos pequeños animales, sobre todo de ratitas. Eso es cuando ellos entran a las casas, ¿no? Entonces, bueno. Y este es el género Botrops, sobre todo Botrops matorosensis. Y acá podemos ver que es de un color oscuro, ¿no? Y acá les puse varias fotos. ¿Cómo se llama Yope, Yoperojubobo, Yarará, Yararaca? ¿No? Ahora vamos a ver más. ¿Y cómo vamos a caracterizar al Botrop, y no solo al Botrop, sino también a los tipos de ofidios que son de cierta manera venenosos, ¿no? Tienen estas fosetas loreales, que se conocen vulgarmente, ¿no? Como víbora de 4 ojos, y esta es la foseta loreal, la que viene a ser acá. Que esto lo que los ayuda es a percibir también a las presas. Este es el ojo y esta es la foseta loreal. Y tiene un cráneo tipo solenolifo, que esto significa que sus dientes inoculares de veneno están fijados a un hueso maxilar móvil, ¿no? Entonces, al abrir la boca, ahí es donde ellos hacen la inoculación de veneno con el maxilar fijado. Que hay otros tipos de dentadura, que bueno, no vamos a hablar de estas, que no todas las dentaduras de estos animales ponzoñosos víboras están fijados. Entonces, esta es una característica especialmente del Botrops. Veneno, está compuesto, es un compuesto químico muy complejo, como todos los venenos de todos los animales ponzoñosos, ¿no? Específicamente del Botrops, es una mezcla de proteínas, péptidos con gran actividad biológica y sustancias no proteicas, como las aminas, vitaminas, bradicinas, serotonina y acetilcolina. Vamos a ver
que, por ejemplo, el veneno de Botrops, ¿no? Es muy diferente al veneno de la cascabel y es muy diferente al veneno de la coral. Entonces, uno puede pensar que todos son lo mismo, pero no. El veneno del Botrops, específico, importante, puede ser por un examen, no es proteolítico, coagulante, nefrotóxico y vasculotóxico. ¿Esto qué significa? Que el proteolítico, la acción proteolítica del veneno va a ser la responsable del edema, ¿no? Es un cuadro que provoca un cuadro local alrededor de la lesión. No significa que va a morder en el pie y va a tener el edema en el brazo, no, es en el lugar de la lesión, ¿no? Y favorecen a nivel local congestión, exudado, provocando el edema. Y aparte, las hialuronidasas favorecen también la difusión del veneno, y aquí hay una gran diferencia, ¿no?, de cómo es el edema. Bueno, acá podemos ver las dos punturas, y este paciente se hizo un torniquete. Sin duda, es importante que el género Botrops siempre va a dejar una o dos punturas, ¿no? Entonces siempre hay que ver la lesión. No, si bien el paciente nos dice, sí, me mordió, está bien, hay que examinar. Bien, aquí por ejemplo tenemos dos punturas y dos punturas sangrantes. ¿Y por qué vasculotóxica? El veneno botrópico puede causar hemorragia, ¿no? Local, ¿no?, que se va a evidenciar, o sistémica, que no lo vamos a evidenciar porque va a ser interno, afectando pulmones, cerebro, riñones. Y esto está provocado por la acción de hemorraginas que atacan los vasos capilares, destruyendo inicialmente la membrana basal, ocasionando luego su ruptura, ¿no? Y tenemos las miotoxinas, que son las proteínas que producen un daño inespecífico de membranas celulares, y estas destruyen los glóbulos rojos y tejido muscular, y son las que producen la necrosis. Lo que tenemos también y lo que se observan son las plaquetopenias. Aquí tengo algunas fotos de unos pacientes que recibimos. Se pueden ver también flictenas con contenidos hemáticos, ¿no? Y bueno, aquí tenemos los edemas, ¿no? Y bueno, aquí este es un paciente, también tienen que ver porque el paciente cuando es mordido por una víbora se asusta, entonces llegan a realizarse medidas, ¿no?, para evitar que el veneno siga circulando, ¿no? Por ejemplo, acá se hizo acá el torniquete y acá una cortadura en el dedo, ¿no? Y tiene la acción coagulante, que es la acción de mayor peligrosidad sin duda, ¿no? Porque activa el factor 10 de la cascada de la coagulación y la protombina. Y tiene una acción tipo trombina, convierte el fibrinógeno en fibrina, y esto lo que hace es un consumo de fibrinógeno, hace que la sangre sea incoagulable y hace que el fibrinógeno sea indetectable. En los casos graves, esto finaliza en un cuadro intravascular, en una coagulación intravascular diseminada. Bien. Bueno, las hemorraginas, como las había mencionado, son metaloproteasas dependientes del zinc y degradan los componentes de la lámina basal de los capulares, vénulas, ocasionando colapso de los capilares de extravasación, y esto lo que vamos a tener es una disfunción plaquetaria y plaquetopenia. En los casos muy graves, cuando tenemos ya una serie instalada, por ejemplo, podemos ver plaquetopenias graves. El último paciente que yo vi, que estaba a punto, estaba iniciando una intravascular, mejor dicho, que fue mal diagnosticado, es más, porque pensaron que era un escorpión, y el médico le dio un analgésico y le dio de alta, pero tenía los dos puntos, que es por eso que creo que es importante que ustedes evalúen, revisen la lesión, porque el escorpión no hace dos puntos grandes que estén sangrando, ¿no? Entonces, le dio un analgésico, le dio de alta porque el paciente le dijo que le picó un escorpión. Entonces, yo lo llegué a ver 20 horas después de la mordedura, y el paciente estaba con gingivorragia, acordémonos por toda esta acción coagulante, ¿no?, edema en el sitio de la lesión, que fue en el pie, ¿no? Y aparte tenía, a nivel laboratorial, que ahora lo vamos a aprender también, pero a lo que voy de las plaquetas, tenía unas plaquetas de 25.000, ¿no? Demasiado bajas. Entonces, esto también hay que observar, y bueno, sin duda que un tiempo de coagulación incoagulable, un fibrinógeno indetectable, y todo esto por la acción de la coagulación, ¿no? Esto se ve por el Botrops, probablemente por este ofidio, ¿no? Y también tiene una acción nefrotóxica, que su veneno actúa directamente, daña el riñón. Y no solo por daño directo, sino también por el daño puede generar una rhabdomiólisis. Entonces, secundaria a la rhabdomiólisis, se puede tener también una insuficiencia renal aguda, ¿no? En el envenenamiento botrópico, las lesiones renales pueden ocurrir, como dije, por acción directa del veneno sobre el endotelio vascular renal, o por efecto de otras acciones, como la coagulante,
por la formación de microtrombos capaces de provocar isquemia renal por obstrucción de la microcirculación propia de la coagulación intravascular diseminada, desembocando en una necrosis tubular aguda. Y bueno, sin duda, que tiene también la actividad inflamatoria necrosal, ¿no? Por lo que habíamos referido, las enzimas proteolíticas y miotoxinas. ¿Cuáles son las manifestaciones que esta víbora va a generar? Sin duda, inicialmente las locales. El paciente siempre va a referir un dolor intenso que va a irradiar dependiendo. Por ejemplo, este paciente que fue en la mano fue un dolor irradiado hacia axila o hacia ingle, en caso que esté abajo, ¿no? Y va a tener edema, ¿no? Siempre, en caso de ser un botrópico, tiene que haber dolor intenso, edema, sangrado activo, o se pueden ver el sangrado ya, de cierta manera se puede ver la sangre seca, ¿no? Se pueden observar flictenas, ¿no? Y se puede ver equimosis, y ya en los casos después más graves, necrosis. Pero el dolor, el edema y las punturas tienen que estar, ¿bien? Si no es muy difícil poder confirmarlo. Ahora, ¿cómo es el cuadro clínico y cómo lo vamos a clasificar? Leve, dolor leve, edema de un segmento, ¿no? Por ejemplo, que muerda en el pie. Solo el pie que tenga el edema, ¿no? Hemorragia discreta en el lugar de la mordedura, pero los signos vitales están normales. Un tiempo de coagulación que pueda estar normal o prolongado. Decimos que está prolongado cuando aumenta el tiempo de coagulación de 10 minutos, ¿no? Moderado. Tenemos dolor moderado, edema ascendente cuando tenemos más de 2 segmentos. Ahí tendríamos, como estamos dando el ejemplo, en la mordedura en el pie sería edema en pie hasta rodilla, 2 segmentos, ¿no? Y hemorragia en el lugar de la mordedura y hemorragia sistémica y flictena. Signo vital es normal o hipotensión, ¿no? Porque puede llegar a tener una coagulación intravascular diseminada o empezar con sangrado, pues entonces la hipotensión puede estar. Y tiene un tiempo de coagulación prolongado, significa que hasta 30 minutos no coagula. Y en el grave tengo dolor intenso, edema de 3 segmentos, ¿no? Que supera ya el edema en la rodilla, hemorragia en el lugar de la mordedura, hemorragia sistémica abundante, hemorragia también, o tiene sangrado de heridas antiguas, necrosis, oliguria, anuria, insuficiencia renal aguda, hipotensión, shock, o también el tiempo de coagulación es incoagulable, o sea que pasaron los 30 minutos y esa sangre no coagula. Bien, ahora para hablar de tratamiento lo voy a mencionar cuando termine este género, porque el tratamiento va a ser muy similar para ambos, ¿bien? Y tenemos también este otro que es el género Laquesis o Laquesis muta, que muchos la conocen como puga, pucarara, surucucu, cascabel muda, cascabel púa, ¿no? Pero hay una gran diferencia, miren, entre esta y el otro. Primeramente, el color y segundo, el tamaño. Esta es una de las víboras más grandes que hay en Sudamérica, ¿no? Y tiene, la acción que ella tiene de veneno es igual a la del Botrops, la misma que ya mencioné. La diferencia es que tiene estimulación parasimpática. Eso significa que también se agrega bradicardia, diarrea, dolor abdominal, cólico. Bien. ¿Cuáles son las manifestaciones locales? Lo mismo, dolor, edema, equimosis, sangrado local, la flictena y la necrosis. Pero hay una gran diferencia entre estas dos. Las punturas. Miren la distancia de puntura a puntura, ¿no? Esto nos habla de, como la víbora es de un gran tamaño, ¿no? Entonces, la distancia. Esto va a ser uno de los determinantes para que nosotros podamos diferenciar entre una víbora y otra. Y manifestaciones sistémicas como ser, bueno, hemorragia, shock, no nos olvidemos de la bradicardia, de la diarrea, del dolor cólico, que esto se agrega específicamente en este tipo de víbora e hipotensión arterial. En estos no hay leve, en estos casos, sino moderado. Dolor y edema en el lugar de la mordedura, edema ascendente, hemorragia local, hemorragia sistémica y como efectos vagales que ya habíamos mencionado. Tiempo de coagulación, aquí es prolongado, más de 10 minutos, ¿no? Y en cuadros clínicos graves, dolor, edema en el lugar de la mordedura, edema ascendente intenso, hemorragia local y sistémico, apoyas, necrosis, shock hipovolémico, y los efectos vagales que aquí el estado general está comprometido versus que en el estado general en el moderado está todavía conservado. Y el tiempo de coagulación en el grave está incoagulable, o sea que pasaron los 30 minutos y no coagula. ¿Qué laboratorio vamos a solicitar en todo accidente ofílico? Siempre. Hemograma con recuento de plaquetas, tiempo de coagulación, tiempo de protombina, fibrinógeno, CPK para descartar la rhabdomiólisis, ureacreatinina y examen de orina para ver en casos de crótalos una mioglobina. ¿No? ¿Cuál es el tratamiento previo a la administración del suero? El paciente ingresa al centro asistencial, lavado de la zona, agua y jabón, nada más.
Miembro en reposo, si es en el pie elevado, igual que en el brazo elevado, ¿no? Torniquete, si el paciente ingresa con torniquete, hay que quitarlo, es importante si fue la mordedura, si fue la mano, por ejemplo, que a veces las personas usan anillos o algo, hay que quitar todo por el tema del edema, después es muy difícil el tema de la extracción de accesorios, ¿no? Entonces, ni bien pasa, hay que quitarle todos los accesorios que puedan comprimir la zona. Tranquilizar al paciente sin duda, porque no deja de ser algo que asuste mucho y que traumatice mucho al paciente. Y hidratación basal, hay que hacer nefroprotección porque no nos olvidemos que este tipo de veneno genera afectación renal. El tratamiento hospitalario, en caso que decidamos suero antiofídico, el suero antiofídico se indica una vez diagnosticada la mordedura, bien, como el género Botrox, el cual se basa en las características clínicas de la mordedura y la medición del tiempo de coagulación. Bien, sin duda igual, el suero antiofídico, la indicación es toxicológica, ¿no? Si bien en el hospital se tiene toxicólogo o pueden llamar al centro de toxicología. Está indicado para neutralizar el veneno circulante. Muchas veces lo que hacen es administrar vitamina K por la alteración del tiempo de coagulación, del INR. No funciona, porque la fisiopatología, si bien ustedes pueden ver que altera el factor 10 de la cascada de la coagulación, no es lo mismo. ¿Por qué? La vitamina K no me va a neutralizar el veneno circulante. Lo único que va a neutralizar el veneno circulante es el antiveneno, que es el antídoto, que es el suero antiofídico. Bien, o sea que es una pérdida económica e es innecesaria que ustedes la estén aplicando, administrando, ¿no? Sin duda que la administración del suero tiene que ser administrada lo más precoz posible y se administra mejor si es en una dosis única y exclusivamente por vía intravenosa. ¿Qué tipo de sueros tenemos para esta mordedura? Tenemos los sueros gratuitos de Inlasa, que es el suero amarillo, que es botrópico, aquí mismo suero lo dice, ¿no? Botrópico laquésico. Tenemos el suero azul, que es botrópico crotálico, ¿no? Este es para los dos ofidios que acabo de mencionar hoy. Este es solo para el Botrops y para el Crotalus, o sea, para la cascabel. Y este, que es el suero antiofídico Biol, que es el argentino, que este se compra, bien, este se necesita, este es para el Botrops y también para la cascabel. Mínimo, dependiendo de los casos leves del amarillo, se necesitan 6 sueros amarillos. Igual los criterios he visto que pueden variar. Yo la manera que lo enseño es así. En casos leves, 6, y en casos moderados, 8, y en casos graves de 10 a 12. ¿No? Suero antiofídico azul, en casos leves moderados 10 y en casos graves 15. Y el suero antiofídico Biol en casos leves moderados 8 y en casos graves 16. ¿No? Entonces, ¿cómo vamos a administrar este suero? Siempre importante, hidrocortisona previamente a la administración de cualquier antiveneno, ¿no? En los adultos 500 miligramos y en los niños de 5 a 10 miligramos kilo, no más de 500 miligramos. Esperamos 30 minutos de la administración de hidrocortisona intravenoso y de ahí recién podemos administrar el suero antiofídico, ¿no? El suero, la cantidad escogida, elegida dependiendo de la gravedad, por ejemplo, que sean 6 ampollas de suero antiofídico amarillo, ¿no? Eso lo podemos diluir en 200 cc de suero fisiológico a pasar en 1 hora. Los primeros 15 minutos lentos, si no presenta reacción adversa, continuamos con la infusión a pasar en 1 o 2 horas. En caso que el paciente presenta una reacción adversa por el antiveneno, suspendemos la infusión, aplicamos algún antihistamínico, ¿no? Y posteriormente, 10-15 minutos, volvemos con la infusión más lenta, ¿no? Pero la tiene que recibir. ¿Cuál es el caso acá? En caso de que el paciente reciba el amarillo y presente extremadamente una reacción adversa, o el azul y presente reacción adversa y no tolere, tenemos el Biol como segunda opción para poder administrar. Bien. Analgésicos, contraindicados los AINE, bien, porque acordémonos que muchos de los AINE pueden alterarnos el tema de la coagulación y el veneno también. Entonces, contraindicados. Pueden, en caso de administrar, ponerle algún tipo de metamizol. Igual el dolor es un síntoma marcador clínico para evaluar la respuesta del suero antiofídico. Ustedes lo van a ver que posterior a la administración el dolor va a mejorar muchísimo. Y antibióticos contraindicadísimos
el uso de antibióticos de manera profiláctica, solo en casos de sobreinfección. Bien, inicialmente cuando el paciente ingresa, van a ver una leucocitosis. Como en toda intoxicación, en todo accidente, porque obviamente el cuerpo está en ese momento a la defensiva, de cierta manera, digamos, así como para decirlo, ¿no? Entonces, hay que esperar, hay que ver si realmente tiene una infección para iniciar con algún tipo de antibiótico. Y la profilaxis antitetánica es posteriormente a la corrección de la coagulopatía. Muchas veces se ve que el paciente ingresa y en ese minuto le administran la profilaxis antitetánica. No es necesario. Bien, pueden darle previa al alta o después de haberle administrado el suero y el paciente está más estable. Seguimiento del accidente bootrópico y laquésico, ¿no? Siempre evaluar la respuesta del suero antiofídico, manifestaciones locales, no hay que evaluar el dolor, papá del miembro afectado, el edema, ¿no? Aspiración de frictena en caso que tenga alguna frictena, ¿no? Y hacerle controles laboratoriales. Una vez se administra el suero antiofídico, recién se solicita un nuevo laboratorio a las 12 horas de haber administrado, no es a las 2, 3 horas. No, hay que esperar 12 horas, hay que esperar que el antiveneno actúe, ¿no? De 12 a 24 horas después de evaluar, y lo pedimos los mismos laboratorios, sobre todo coagulograma, ¿no? Ante la persistencia de manifestaciones clínicas, considerar la administración de 2 a 4 viales. Igual acá es importante, yo soy alegada a la administración de una sola dosis, y eso es importante por eso evaluar bien el cuadro clínico, ¿no? Leve, moderado, grave, ¿no? Porque si uno lo evalúa bien, es innecesaria la readministración. El riesgo de la readministración es la reacción anafiláctica, ¿no? Entonces, por eso es importante evaluar bien. Entonces, después tenemos el género Crotalus, Crotalus terrificus, que es la única especie que tenemos de cascabel en Bolivia, ¿no? Y cascabel chonono. Y aquí, bueno, sabemos que se llama chonono por este pequeño aparatito que tiene atrás, ¿no? Mordedura por ofidio género Crotalus, y bueno, esta es un poco la foto de un paciente que hayamos recibido. ¿Cuál es el veneno o qué acción tiene su veneno, ¿no? Aquí está la diferencia de este veneno con los otros. Los otros no tienen ningún efecto neurotóxico versus esta, es neurotóxica. Entonces, ¿cómo actúa? En la neurotoxina agrotoxina, ¿no? La neurotoxina agrotoxina tiene acción presináptica e inhibe la liberación de acetilcolina, y eso lo que nos genera es una parálisis motora, ¿no? Es miotóxica, lo que también nos va a generar una rhabdomiólisis, con liberación del contenido intracelular del plasma, principalmente mioglobina. Entonces, en estos pacientes lo que vemos es una mioglobinuria, ¿no? Podemos ver una mioglobinuria por la rhabdomiólisis, sino también por lesión tubular por el efecto nefrotóxico de la víbora, ¿no? Y acá ver. También tiene efecto coagulante en casos graves y es de la misma manera que el otro, ¿no? Acción tipo trombina convirtiendo el fibrinógeno en fibrina, y eso vamos a tener una sangre coagulable. Por eso, en todos los pacientes con accidente físico que se desconoce qué tipo de víbora es, hay que pedirle los vasitos de orina para hacerle los controles de la orina. ¿Para qué? Para observar esto, ¿no? Para observar el color de la orina. En las manifestaciones locales, ¿qué se ve? Es poco evidente. Acá no se ve tanto edema, tampoco existe tanto dolor como en el Botox, entonces es una gran diferencia y es importante que la tomen en cuenta. Acá lo que hay es poco evidente, poco dolor, parestesias, huella de la mordedura. Miren, no se ve la quimosis como en el Botox, no se ve tampoco el sangrado, ¿no? Apenas se ven las huellas de la mordedura y leve eritema y enrojecimiento. ¿Qué manifestaciones puede llegar a tener? Tosis palpebral, ¿no? Sobre todo de manera, una parálisis muscular descendente, ¿no? El paciente, por más que ustedes le pidan, abran los ojos, el paciente no va a poder por la tosis palpebral, va a tener una parálisis de los músculos oculares extrínsecos, y eso va a generar obviamente la diplopía, la visión borrosa, adormecimiento de la cara, lengua, disfagia, y el riesgo es la parálisis de los músculos respiratorios. Sin duda la hemorragia, las mialgias, el aumento de la CPK y las transaminasas, y la mioglobinuria y la falla renal a consecuencia de todo esto, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer la evaluación de las manifestaciones? Sin duda, como siempre, la evaluación del estado general, signos vitales, manifestaciones de neurotoxicidad, fases neurotóxicas o miasténicas, como las que habíamos mencionado, ¿no? La diplopía, sobre todo visión borrosa, el control de la orina, y hay que pedir la diuresis, ¿no? Y control de sangre. ¿Cómo vamos a clasificar este cuadro? Leve, moderado, grave. Leve, dolor
fase miastenia ausente o puede iniciar tardíamente, miales ausente o discreta, orina normal o también puede estar oligúrico, ¿no? Y tiempo de coagulación puede estar normal o puede estar prolongado. Moderado, ahí tenemos dolor, fase miasténica o discreta o muy evidente ya en el moderado, diplopía, tosis palpebral, anisocoria discreta, mialgia discreta, orina roja o marrón, oliguria ausente y estado general conservado y el tiempo de coagulación que ya está prolongado, ¿no? Y en el grave lo que tenemos es la infección, los vómitos, fase miasténica, tosis palpebral, ¿no? La visión borrosa, diplopía, ya tenemos todos los síntomas neurológicos obviamente más pronunciados, la mialgia intensa, paciente oligúrico, anúrico, porque ya tiene una insuficiencia renal aguda, la insuficiencia respiratoria, tiene un estado general comprometido y un tiempo de coagulación prolongado o incoagulado. Vamos a pedir los mismos laboratorios, y acá no nos olvidemos igual las muestras de orina, ¿no? Darle los fraquitos para hacer el control de la orina. Que en caso que no sepamos, le hacemos eso a todos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento hospitalario inicial? ¿Hay antiveneno? Sí. ¿Cuál es el suero antiofídico para este tipo de accidentes? Aquí solo nos van a servir este dos. El amarillo, no. Solo el suero antiofídico azul, que en los casos leves se usa 10, y en los casos más graves se usa de 15 a 20. Y el suero antiofídico Biol, que este también es el argentino, ¿no? Que en los casos graves se usa arriba de 10. Sueros antiofídicos, en los casos leve, mejor dicho, 10, y en los casos graves arriba de 15 y 20 también. Sueros antiofídicos, ¿cómo lo vamos a administrar? De la misma manera que administramos los otros, ¿no? Hidrocortisona previamente, esperamos 30 minutos, posteriormente la infusión diluida en 150 o 200 cc de suero oficio, a pasar en 1 hora. Y aquí vamos a hacer un tratamiento hospitalario, sobre todo la rhabdomiólisis y mioglobinuria. Es importante la nefroprotección, administrar el suero, hidratación para lograr una diuresis adecuada. En caso de oliguria, que el paciente ya esté oligúrico, pasa las 24 horas, considerar furosemida o mannitol, y control de la función renal clínica y laboratorio, ¿no? En casos muy graves, cuando tienen una función renal ya muy alterada, se hace hemodiálisis, ¿no? ¿Cómo hacemos un seguimiento del accidente crotálico para evaluar la respuesta clínica? Sobre todo, evaluar las manifestaciones por neurotoxicidad. ¿Cómo vamos a hacer el control nosotros de que el suero A es el correcto? ¿No? Vamos a ver cómo, miren, esta orina aclarada posterior a la administración del suero antiofídico, ¿no? Inició así este paciente y posterior al suero antiofídico vamos a ir viendo que la orina queda clara y amarilla. Entonces, ahí vamos a ver que ya no tiene mioglobinuria. Cuando ya no tiene mioglobinuria, vamos a decir que ha sido un tratamiento exitoso, ¿no? Y manifestaciones por neurotoxicidad. La tosis palpebral puede durar hasta 5 o 6 días, entonces eso que persista no significa que el tratamiento no ha sido el adecuado. Lo que nos va a guiar, sí, es la mioglobinuria, ¿bien? La diplopía, la función renal, igual que hay que observarla, ¿bien? Hay que observar la rhabdomiólisis, como dijimos, la coloración de orina, y la función renal, ¿no? Pedir siempre el ionograma, pedir siempre la urea, la creatinina, ¿no? Y ante la persistencia de mioglobinuria, considerar 5 a 10 ampollas más de suero crotálico o trópico, que aquí viene a ser el azul, o si no también el suero vial. Y el accidente lapídico, bueno, aquí tenemos la serpiente coral, que muchos la deben conocer por el hermoso color que tiene. El efecto de esta víbora es neurotóxico, netamente neurotóxico, nada más, ¿no? El veneno tiene una acción predominantemente neurotóxico debido a la presencia de neurotoxinas que actúan ¿dónde? A nivel postsináptico, que compite con receptores nicotínicos de acetilcolina, similar al curare, y presináptico, inhibiendo la liberación de la acetilcolina también. Manifestaciones locales, nada, casi. Miren ustedes el tamaño de esta víbora. Es extremadamente pequeña, bien, no es agresiva, es muy tímida, y para que ella muera hay que manipularla. Bien, no es que ella va a estar en la casa y va a ir a morder. No, tiene que ser manipulada, si no es muy difícil que ella muerda. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Todos los casos son considerados graves en esta víbora porque es muy neurotóxica y puede tener
parestesias, vómitos, tosis palpebral, oftalmoplegia, parálisis facial, disfagia, parálisis del músculo respiratorio e insuficiencia respiratoria. Si ustedes pueden ver, se parece un poco al crotálico, pero la diferencia es que acá no tengo la mioglobinuria como en el anterior, entonces es una manera también de diferenciar. ¿Qué laboratorios vamos a solicitar? Los mismos, ¿no? Hemogramas, funcional, tiempo de coagulación, tiempo de protomina, fibrinógeno, CPK y examen de orina. ¿Cuáles son las medidas iniciales? Las que habíamos referido. Sobre todo retirar las prendas, lavado de zona, mantener la zona de la mordedura en reposo. Y ahora, el tratamiento. Existen sueros antiofídicos que no lo tenemos disponibles nosotros en el país. Tampoco está disponible en muchos países de América Latina. Se usan por lo menos 10 o más viales para neutralizar el veneno, pero en caso de insuficiencia respiratoria, que es en los casos graves, como hace una parálisis del músculo respiratorio, ¿no? Se puede hacer una intubación taraqueal, ¿no? Y ventilación mecánica. En caso de envenenamiento, hay que monitorizar la neurotoxicidad por al menos 24 horas, ¿no? Y en caso de presentar algún síndrome neurotóxico, hay que ingresar a una unidad de cuidados intensivos o cuidados intermedios, con la posibilidad de intubación orotraqueal y ventilación mecánica invasiva, ¿no? Se debe considerar en los casos sin compromiso respiratorio el uso de anticolinesteráficos como la neostigmina, ¿no? Y si bien los resultados clínicos del antiveneno son controversiales, su uso para evitar la progresión de la neurotoxicidad es recomendado siempre por los centros toxicológicos de referencia, ¿no? Como no contamos con el suero, como el paciente tiene insuficiencia respiratoria, y esa es la causante de la muerte, ¿no? Entonces, bueno, se puede mantener al paciente intubado con ventilación mecánica, el paciente está consciente, ¿no? Obviamente, se lo puede sedar, y a veces esto puede durar 2, 3, 4 días, ¿no? O si no, también, en caso de que no presente más, se le puede administrar, como habíamos dicho, el anticolinesterásico, la neostigmina, que son las ampollas con 0,5 miligramos por ml, en adultos y adolescentes 0,5 miligramos cada hora, o en niños 0,05 miligramos por kilo de peso cada 4 horas, ¿no? Antes de cada dosis de neostigmina hay que administrar atropina. Obviamente que aquí hay que evaluar caso a caso. Bien, y ahora, para terminar un poco brevemente sobre este tema de las mordeduras de accidentes ofídicos, es importante también evaluar las mordeduras de las serpientes no venenosas, ¿no? O cómo podemos diferenciar una mordedura de otra, ¿no? Mordedura con trayecto en arco, ausencia de signos como ser edema, hemorragia, fase miesténica, mioglobinuria. Si el paciente no tiene ninguna de esas cosas, ¿no? Y tiene un tiempo de coagulación normal. ¿Y cómo vamos a diferenciarla? Sobre todo por la lesión, ¿no? Acá podemos ver como un rasguño, ¿no? Este paciente sí se hizo torniquete, pero la lesión sin duda va a ser, la lesión y la clínica sin duda va a ser la que nos va a decir si es un ofidio ponzoñoso o no. Ahí la podemos confirmar. Y bueno, el tema de las reacciones adversas. Estas son reacciones adversas que presentaron mis pacientes por la administración del suero, ¿no? Como dije en ese momento, hay que esperar, suspender la administración, pero después la tienen que recibir. Existe también la reacción adversa tardía al suero antiofídico, que significa que pueden llegar con este tipo de reacciones una semana después. Entonces, después de una semana es importante también hacerle un control a los pacientes. Y bueno, para terminar brevemente vamos a hablar sobre las arañas, ¿bien? Las arañas son artrópodos clase arácnidos que incluyen también a los alacranes, ácaros y garrapatas, pero si hablamos de arañas como de importancia clínica, tenemos géneros Latrodectus, la famosa vía negra, la Loxoceles, la araña del rincón, Coneutria, la araña de la banana y también la licosa. Pero vamos a nombrar solo dos, ¿bien? Vamos a hablar sobre la Loxoceles, por la importancia médica que esta implica y porque las tenemos todos en nuestros hogares, ¿bien? La distribución, bueno, en América, en Europa, en África, la Loxoceles laeta, si bien está en América del Sur, la Loxoceles laeta es el género más tóxico, de cierta manera, venenoso que existe, ¿no? Y genera lesiones necróticas. Habita donde están hogar, peridomicilio, ¿no? Sobre todo en lugares oscuros y secos, y tolera temperaturas de 8 a 43 grados. Hábitos sobre todo nocturnos, o sea que cuando uno está durmiendo, ellas es donde empiezan a salir. Descripción, que lo vamos a aprender, ¿no? En el cefalotórax es donde ellas
en la parte dorsal tiene una forma de violín. ¿Cómo se llama también? Araña del rincón, araña marrón, araña violinista, araña parda, o también se llama, y en Sudamérica tenemos el género, Loxosceles intermedia y gaucho, ¿no? Aquí podemos ver, como habíamos dicho acá, que en el cefalotórax tiene, ¿no?, la forma del violín. Entonces, una manera de diferenciarla, si bien es muy chiquitita. El cuerpo mide 1 centímetro, entonces imagínense, pero con las patas mide aproximadamente entre 4 y 5 centímetros. ¿Cuál es su veneno? ¿No? El veneno de la Loxosceles. Tiene específicamente una enzima que es la encargada de todo el efecto necrótico que ahora vamos a hablar, que es la esfingomielinasa D. No, pero aparte de esa tiene proteasas, peptidasas, factores difusores, etcétera, ¿no? Y estos son los responsables del aumento de la selectina, los neutrófilos pasan a los tejidos y eso son los responsables de la lesión dermonecrótica, la inflamación y todo el daño, ¿no? Esto también es por la liberación de citoquina y por la agregación plaquetaria, que esto altera la cascada de la coagulación también. En los casos graves se ven en coagulación transvascular diseminada, ¿no? Generan microtrombos, genera isquemia y la lesión ya mencionada, ¿no? Activación del sistema de complemento, y esa es la responsable de la hemólisis, ¿no? La destrucción del glóbulo rojo, y también genera nefrotoxicidad, ¿no? Entonces, por eso es importante la hidratación, porque puede generar una insuficiencia renal, y ahí, bueno, es importante ver el tema de hemodiálisis en caso que sea necesario, ¿no? Y sin duda también, por el mismo veneno podemos tener rhabdomiólisis. El cuadro clínico es cutáneo y visceral, así lo vamos a dividir. El eosocelismo cutáneo visceral, ¿qué se puede llegar a ver? 2 pequeñas punturas, en algunas ocasiones no se ven, la mayoría de las veces me atrevería a decir que no se ven, ¿no? Edema local indurado, eritema. El paciente puede sentir dolor de leve a moderado que aparece de 2 a 8 horas del accidente debido a la isquemia o al vasoespasmo secundario que produce la picadura de esta araña, ¿no? El 90% de los casos el paciente no lo ve, o lo que puede referir es sentir un lancetazo o una picadura y nada más, pero no logra ver a la araña, ¿no? En la evolución aparece una flictena, una ampolla, una flictena que puede ser serosa o seromática, que aparece en el transcurso de las 2 y 24 horas. Esa ampolla o esa flictena no debe de romperse, ¿bien? Y posteriormente aparece la placa marmorea, o también llamada la placa libedoide, que esa aparece en las 24 a 36 horas, que son lesiones hemorrágicas focales mezcladas con áreas pálidas, ¿no?, de isquemia. Podemos ver también acá, cómo la vamos a diferenciar, porque podemos ver que son bordes bien delimitados, no bordes cartográficos, ¿no? Y alrededor un color medio azul violáceo, ¿no? Y la necrosis aparece eventualmente posterior en el 4º, 5º día, y la ulceración posteriormente sale la escara necrótica y queda una úlcera, que es de lenta cicatrización de 6 a 8 semanas. Pero después tenemos los casos graves. La mayoría son los casos cutáneos simples, pero después tenemos los casos graves, que son los cutáneos viscerales, ¿no? ¿Qué pasa ahí? La hemólisis, el cuadro clínico anterior, aparte de tener todo lo cutáneo local, tenemos fiebre, astenia, cefalea, náuseas, vómitos, ¿no? Y pruritos generalizados. Y en el grave tenemos una rápida evolución de la hemólisis, una CID y una insuficiencia renal aguda. Acá es cuando está indicada el suero antiloxosceles, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento local inicialmente? Analgésico, cualquiera, aquí no hay ninguna contraindicación, no romper flictena, no aplicar cremas, bien, solo lavado, agua, jabón, sin infección, antibióticos, ¿no? Y el uso de corticoides, en caso se ha asociado a retardo de la cicatrización de la herida, por lo que no se recomienda su uso en esta forma de presentación. Solo es en caso, el corticoide, en caso de que se vean que son lesiones leves, no en caso que sea ya lesiones locales, un poco más ya, edema, mucho dolor, ¿no? O que también venga asociado a lugares donde la picadura haya estado cerca de ganglios, que es ahora la paciente que yo tengo, que la tiene en muslo y ahorita está con un son lugares donde ahí sí está ameritado usar corticoides, por ejemplo. Entonces también esto va a depender de paciente a paciente. Pero inicialmente no hay que, paciente le picó la araña, vamos a usar corticoides. No, hay que esperar
la evolución porque quizás no es necesario, y si administramos de manera precoz, podemos retardar la cicatrización. Visceral, antiveneno, ¿no? Antihistamínicos, por el tema de la pruritus y el exantema, y corticoides, ¿no? Aquí sí, en el visceral sí está indicado porque aquí ayuda a disminuir el edema. Puede ser dexametasona por 3 a 4 días o sin hidrocortisona. La vacuna antitetánica, no hay que olvidarnos, ¿no? En todos los animales ponzoñosos hay que realizarlo. Y el antiveneno, cuando tiene el paciente hemólisis o el ozocelismo, como habíamos mencionado, ¿no? Visceral, está indicado el antiveneno. Va a depender de qué tipo de antiveneno vamos a tener. Tenemos el antiloxoceles de la provincia de Buenos Aires o el de Butantan. Actualmente no contamos con ninguno en el país, bien, pero bueno, de todas maneras se los muestro, se los enseño. Por ejemplo, el de Butantan, la dosis es de 10 ampollas. Hacemos lo mismo, no hidrocortisona, esperamos 30 minutos y las 10 ampollas diluidas en 200 cc de sueroficio a pasar en 1 hora. Bien, se puede plantear la administración hasta las 72 horas de la mordedura, ¿no? Entonces, por eso todo animal ponzoñoso que muerda, laboratorio. Y mínimo observación 6 horas, eso es importante. Bien, porque fíjense acá que la hemólisis puede hasta tardar un poquito en aparecer. Y para terminar, la Trodectus, ¿no? Esta víbora, que es la viuda negra. Síndrome clínico, ¿cómo definimos? Que es el síndrome clínico que sigue el envenenamiento por mordedura de araña, género Latrodectus. Cuando tienen ustedes un paciente que haya sido mordido por viuda negra, latrodectismo. Ese es el diagnóstico, no es picadura por viuda negra. Obviamente lo picó a la viuda negra, pero tenemos que hablar como personal de salud que somos. Entonces, latrodectismo es el diagnóstico. Caracterizado sobre todo por un síndrome neurológico, ¿no? Esta araña es neurotóxica también. Y es muy fácil de identificar versus otro tipo de arañas, ¿no? Presenta características que la hacen fácilmente distinguibles, ¿no? Los ojos, tiene aquí 4 ojitos y abajo otros 4 ojitos, y sobre todo por la mancha del reloj de arena ventral, ¿no? Y bueno, tiene un peinito tarzán en las patitas, que bueno, eso ya es demasiado poder verlas, pero sobre todo el color negro, brilloso, globoso y rojo que tiene en el cuerpo, ¿no? Conocida como viuda negra, como habíamos dicho, el abdomen globoso, con una mancha roja en forma de reloj de arena en la región ventral. El cuerpo de la hembra mide 1 centímetro, igual es muy pequeña, y 3 centímetros con las patas extendidas. Las hembras son las más peligrosas y los machos miden de 3 a 6 milímetros de diámetro corporal. ¿Dónde están presentes este tipo de arañas? En áreas rurales, de cultivo. Les gusta mucho estar debajo de los troncos, debajo de las piedras. Entonces es importante que siempre igual ustedes y también le enseñen a los pacientes que si hacen este tipo de limpieza, se pongan guantes, ¿no? Porque a veces uno agarra debajo y es ahí donde están y pican. Ellas solo van a picar cuando se sienten amenazadas. Entonces, si uno obviamente no las molesta o no hace nada, pues ellas siguen su camino, ¿no? Y excepcionalmente no están en domicilio, pero bueno. Toxinas de veneno, principalmente, como habíamos dicho, ¿no? Por ejemplo, el oxoceles tiene la esfingomilinasa D, la Latrodectus tiene la alfa-latotoxina D. Como has visto, esto de los venenos de los animales es complejo, como que cada animalito tiene su toxina principal de veneno, ¿no? Y esta toxina es la responsable de la acción neurotóxica, ¿no? Provoca liberación adrenérgica y colinérgica en la neuromuscular presináptica, y tiene muchísima afinidad en los canales iónicos, sobre todo de sodio y potasio, ¿no? Sin duda que la toxina, aparte de tener este principal componente, tiene enzimas, hyaluronidasa, fosfodiesterasa, ácido aminobutírico y también polipéptidos. Entonces, puede generar un cuadro clínico como cuál. Leve, dolor en el sitio de la lesión, piloerección, eritema, localizado, sudoración, mialgia y en ocasiones mareo. Sobre todo este cuadro neurotóxico del latrodectismo se caracteriza por un dolor intenso. Las mujeres que hemos tenido por picaduras de esta araña lo han referido que es peor que un parto, ¿no? Y el dolor, yo he tenido pacientes varones que se revuelcan en el piso porque el dolor es incomparable, ¿no? Y moderado el cuadro clínico, aparte de tener todo el cuadro leve, se suma espasmo, el paciente tiene contracturas musculares intensas, que eso es
¿verdad? Y calambres abdominales, taquicardias, bradicardias, alteraciones de la presión arterial, pacientes varones con priapismo, y en los casos graves tenemos lo leve, lo moderado, agregado a miriasis o miosis, confusión, alucinaciones, retención de orina, broncoconstricción grave, hepaticidad muscular generalizada, abdomen en tabla, que cuando no se pensó en picadura o el paciente no refirió nada de la picadura, se pensó en un abdomen de tabla, que muchas veces tuvimos un caso de casi entra en cirugía hasta que el paciente contó que lo picó, ¿no? Y bueno, hipertensión grave, arritmias, fallo cardíaco con edema o de pulmón que puede conducir a la muerte. Los laboratorios, los mismos. Pero acá también, como tiene mucha afinidad con los canales de sodio y potasio, hay que hacer mucho control cardiovascular sobre todo, ¿no? Y controlar el electro, porque puede tener arritmias, fibrilación auricular, bloqueos, inversión de onda T, alteración de CT, ¿no? En el hemograma podemos ver leucocitosis, linfopenia, eosinopenia, hiperglicemia, CPK, electrolitos. Ningún laboratorio me va a confirmar la picadura de este tipo de arañas. Bien, y seguimiento urinario para ver la albuminuria o leucocituria cilindruria. Bien, tratamiento, medidas generales debido a la acción neurotóxica y el eventual compromiso cardiovascular, es necesario hacer un monitoreo cardiológico continuo, ¿no? Los casos graves deben ser trasladados en los posibles unidades de cuidados intermedios o terapias intensivas y realizar antisepsia local. Utilizar analgésicos si fuese necesario, que en la mayoría de los casos les aseguro que va a ser necesario, según la escala del dolor. Pueden usar infusiones con tramadol y ketoprofeno, o también muchas veces se ha llevado a hacer hasta bloqueos también. Bien, bueno, antiveneno. La administración del antiveneno revierte el cuadro clínico generalmente de una manera extremadamente rápida y evaluar la necesidad de profilaxis antitetánica posteriormente, ¿no? Y tenemos el suero antilatrodectus producido en INLASA, lo tenemos disponible. Es un suero magnífico, con una acción muy rápida. Posterior a la administración, el paciente a la hora, a los 5 o 10 minutos de la administración, ya el dolor ha cedido, el paciente refiere que el dolor ha cedido y se les da de alta, es más, le damos de alta a las 6 horas después de la administración del suero. ¿Cómo lo administramos? De la misma manera, hidrocortisona 30 minutos previo y después el suero. ¿No? ¿Cuánto es la dosis? Moderado un vial, grave de 1 a 2 viales. ¿No? Diluido en 50 o en 100 cc de suero oficio o suero glucosado. Los primeros minutos lentos a pasar en 1 hora, siempre evaluando la reacción anafiláctica. En caso que ustedes no tengan antiveneno, bueno, el paciente debe ser referido, pero inicialmente tiene que ser mandado obviamente con su analgésico por el dolor que se refiere. La prevención es el tratamiento sin duda número 1 ante esto. Siempre decirle a los pacientes que sacudan su ropa por el tema de las arañas, sacudan los zapatos, sin duda por el tema de los escorpiones ahora igual que hemos vivido, sacudan la ropa, los zapatos, que las camas no estén muy cerca de la pared, ¿no? Al igual que la cortina, porque es un medio donde ellas pueden tener acceso también a nosotros en las camas, ¿no? Y lo mismo de los pacientes trabajadores rurales, que son los más de mayor riesgo ante los accidentes ofídicos, ¿no? Que usen botas, ¿no? Que no metan la mano en las cuevas de los tatús, que son cuando mayormente tenemos los accidentes más comunes, ¿no? En las manos, porque están o van a cazar y meten las manos y está el ofidio ahí, ¿no? Entonces, la prevención sin duda es muy importante. Y bueno, antes de terminar, el 4 de abril tenemos el curso de envenenamientos por animales ponzoñosos. Obviamente por el tema de la hora, hoy hablamos muy poquito, pero lo más básico para que ustedes aprendan, pero en este curso, es que es la segunda versión del curso, aprendemos oiofidio, araña, abejas, que son los himenópteros, avispas, escorpiones, animales acuáticos, es muy completo, sobre todo los animales ponzoñosos que nosotros tenemos en el país. Dura 2 meses, así que por si quieren, se los recomiendo, pueden hablar con Eduardo y él les va a dar mayor información. Así que bueno, muchísimas gracias y quedo atenta a las preguntas. Muchas gracias, doctora. Vamos a esperar a los participantes que habiliten el micrófono o el chat. Y pues agradecer por la invitación también al curso que vamos a iniciar ya la subsiguiente semana, con la duración de 2 meses. Sí, efectivamente, la primera versión ha sido muy buena aceptación y esperemos que esta segunda sea así también. Y es un curso muy completo que no se ha dictado en el país y tampoco hay, entonces se los recomiendo. Muchas gracias, doctora. Doctora, al parecer no tenemos
alguna pregunta. Agradecerle por la exposición y pues estar presente en este módulo. También hacer la invitación nuevamente para un nuevo curso. Bueno, muchas gracias y gracias a todos por ser parte de este curso. Muchas gracias, doctora. Muy buena noche a todos.